Declaraciones cruzadas entre Podemos y el Ejecutivo regional a cuenta de un anuncio que ha hecho esta mañana Podemos. Ha explicado que debido a la reiterada negativa del Gobierno regional a facilitarles en la Junta General una información relativa a SOGEPSA, la formación ha decidido finalmente llevar el asunto a los tribunales y presentar una denuncia contra el Consejo de Gobierno por vulnerar el derecho a la información de los diputados. La información que solicita Podemos relativa a SOGEPSA es un modelo de la agencia tributaria en la que vendrían detallados las operaciones, las contrataciones con terceros que SOGEPSA habría hecho en los últimos 10 años. La consejera, la hemos escuchado, la consejera de Infraestructuras, Belén Fernández, ha pedido a Podemos calma y ha anunciado que esta misma semana el Consejo de Administración de la entidad de SOGEPSA se reunirá para tratar este asunto y que la postura que defenderá el Gobierno del Principado en ese Consejo de Administración será la de favorecer, la de facilitar esa información solicitada por Podemos. Esperamos equivocarnos, pero parece ser que en estos documentos hay algo que alguien no quiere que veamos. Quizá esto pueda ayudar en gran medida, como decía, a arrojar luz sobre el agujero de SOGEPSA. Y esperamos que en ello no encontremos un equivalente a los papeles de Bárcenas en versión asturiana.